Amigos, muy buenas noches. Qué gusto poder saludarles en este lunes 15 de junio del año 2020. Tenemos lo más completo de la información, tal como lo hemos anticipado ya en nuestros titulares. Les saludamos junto con mi compañera María René Pérez Jonker. Buenas noches, María René. Muy buenas noches, Luis, amigos televidentes. Como siempre es un gusto poder estar con ustedes desde mi hogar para poderles informar todo lo que está ocurriendo, no solamente en el mundo, sino aquí en nuestro país, Luis. Y hoy es un día muy difícil para Guatemala porque precisamente se supera la barrera de los 10,000 casos positivos de COVID-19 en Guatemala. Y verdaderamente esto es pues algo para nosotros que nos sacude y demás, pero debemos informarle y saber qué pasó, porque sumado a haber rebasado los 10,000 casos, también hay 15 víctimas mortales. Tenemos 427 positivos, de los cuales 285 son hombres y 142 mujeres en los siguientes departamentos: Guatemala, 290, Zacatepeques 33, San Marcos 23, Escuintla 12, Quetzaltenango 11, Chimaltenango y Huehuetenango con 9 cada uno. El Progreso, Santa Rosa, Sololá y Suchitepeques con 5 cada uno. Izabal y Jutiapa con 4 los dos departamentos. Zacapa 3, Chiquimula, Petén, Quiché y Baja Verapaz con 2 cada uno. Alta Verapaz con 1 caso, y quiero expresar nuestras más sinceras condolencias para los familiares de los fallecidos registrados este día. Se trata de 15 personas, 13 de sexo masculino entre las edades de 25 a 87 años, así como 2 de sexo femenino de 61 y 66 años. Tuvimos 80 pacientes recuperados y a esta hora se han realizado 1.658 pruebas. Contamos con 7.905 casos activos, 1.966 pacientes recuperados, para un total de 10.272 casos. Bueno, ahora que llegamos a estos más de 10,000 casos, vamos a analizar cómo se está comportando por regiones la pandemia del COVID-19 aquí en nuestro mapa de Guatemala. Y lo hacemos con la región 1, que sigue siendo seguramente la de mayor peso. Ahora ha llegado al 74.27% con 7.629 casos. La región de Guatemala, Zacatepeques y Chimaltenango. Esta región central es la que nos da 7.629 casos con 74.27%. Guatemala, Chimaltenango y Zacatepeques. Pasemos ahora a la región 2, que ha sido también de muchos casos. Esta es la región de Occidente con Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango y Totonicapán. Como ustedes lo ven en pantalla, representa el 9.20% de los casos con 945 en total. La región que le sigue a la región central, pero vayamos ahora hasta la región de Oriente, integrada por Izabal, Zacapa, Chiquimula, El Progreso y Jalapa, de tal manera que esto nos suma 462 casos, un 4.50%. Ahí es donde está El Progreso, que tiene pues muchos casos también que han ido creciendo. Veamos la región 4, esta es la región del litoral del Pacífico, con Jutiapa, Santa Rosa, Escuintla, Suchitepeques y Retaluleu. Esta región número 4 está representando el 7.19%, 739 casos en total, para que ustedes lo tomen en cuenta. Es una región pues, que también ha ido desarrollando casos. Y tendremos la región número 5, que es la de las Verapaces, Alta y Baja Verapaz, Quiché, Sololá y Petén también. Esta región tiene 497 casos con 4.84%, tal como ustedes lo pueden ver en sus pantallas. Así es como está la distribución. Han crecido el número de casos, sin lugar a dudas, porque sobrepasamos los 10,000. Pero pues vemos que la región central y la región de Occidente son las que más tienen el número de casos. Ahora veamos la cantidad de casos por hombres. Es de 6.308 casos en números reales, que significan el 61.41%, como ustedes lo pueden ver acá. En cambio, las mujeres tienen el 38.59%, casi el 39%, con 3.964 mujeres en números reales. Así que así están las cosas. Sigue habiendo pues
una diferencia casi, si lo vemos y lo podríamos traducir en un 60-40, con el más menos que esto ha significado, pero se han mantenido los porcentajes y la diferencia entre hombres y mujeres. Así que este es el número total de casos. Y ahora vamos a repasar también cómo está la situación actual, porque el número de muertes preocupa. Aquí tenemos el total de casos positivos, el número que ya anticipábamos y el que hablaba María René. Hemos sobrepasado los 10.000, exactamente 10.272 casos positivos que se han dado a la fecha. Hemos pasado 3 meses de la pandemia y 2 días y llegamos a 10.272 casos. El número de casos activos hasta el momento, esto es muy importante, es de 7.905 casos activos. Hasta que los casos activos no disminuyan y los recuperados aumenten, pues no hablaremos de una real recuperación. Ahora tan solo tenemos 1.966 casos recuperados y por el otro lado pues tenemos 399 fallecidos. Estamos casi en 400 casos fallecidos, de tal manera que esto son números complicados. Y vean ustedes, pues esta es la equiparación que tiene que haber con los casos activos y luego pues con los casos recuperados. Es aquí donde tiene que darse ese equilibrio en el futuro. Sin embargo, pues los 10.272 casos que vemos allá son los que ahora empiezan a preocupar, y no digamos pues el número de fallecidos que casi llega a 400. María René, adelante. Muchísimas gracias por esa información y esas estadísticas, Luis. Nos trasladamos ahora específicamente a Occidente, donde el director del Hospital Regional de esta región se pronunció sobre las personas que han perdido la vida a consecuencia del COVID-19. Pues para manifestarles algún tipo de preocupación que tenemos entre toda la población acerca de los fallecimientos que han ocurrido aquí en el Hospital Regional de Occidente. Tenemos actualmente 12 fallecidos por SARS-CoV, los cuales son positivos. Pues es importante transmitirle a la población que tenemos la preocupación que vienen pacientes en estado muy crítico aquí a nuestra emergencia. Lo importante de esta conferencia es para manifestarles, como hemos evidenciado en algunas redes sociales, donde mencionan de que en el hospital regional vienen o fallecen muchos pacientes de COVID. La estadística determina que 8 de ellos solo duraron menos de 24 horas en nuestro hospital porque ya vienen muy graves. Entonces deberían de consultar en una forma más prudente o cuando empiezan los síntomas. También hemos evidenciado que las muertes han sido por COVID, pero también tienen otras enfermedades, como diabetes descompensada, como insuficiencia renal, con algunos problemas de cardiopatías, hipertensión arterial, y eso hace que el problema se agudice y que tengamos más dificultades. El jefe de epidemiología del Ministerio de Salud informó que existen al menos 4 casos en los que aún no se puede determinar si la causa de muerte fue específicamente el COVID-19. 2 de los casos mencionados por el jefe de epidemiología son personas que fallecieron en la calle, casos que van a quedar como probables debido a que ya los enterraron y no se les practicó el hisopado. Y se van a quedar probables. ¿Por qué? Porque fueron 2 cuerpos que llevaron al INACIF. El INACIF nos hizo llegar una nota y llegaron al INACIF, los llevó el MP, si no estoy mal, y solo le hicieron un examen externo y no tenía ninguna señal de violencia y no le completaron la necropsia como debió haber sido. Entonces, y asumen que podría estar asociado a COVID-19. Pero resulta que a esos 2 pacientes nunca se les tomó un hisopado. Entonces, son fallecidos. Alguien está asociando a COVID-19, pero no son fallecidos por COVID-19 porque le hace falta el pequeño detalle de tener su resultado de laboratorio. Los otros 2 casos se han registrado en el Hospital Regional de Occidente. Tiene su ficha, dice que le tomaron hisopado, fallecieron, pero no está el resultado. Entonces, mientras nosotros no tengamos el resultado, y eso ocurre, nos ocurre todos los días, entonces tenemos que estar revisando. Entonces, mientras nosotros no tengamos el resultado del laboratorio, nosotros no podemos asegurar, sería muy irresponsable de nuestra parte, que lo incluyéramos como fallecido por COVID.
¿Qué ocurriría si al tener el resultado aparece negativo? En estos últimos casos se continúa la investigación a la espera de los resultados. Imaginábamos esta cifra cuando se conocía la pandemia, con los primeros casos allá en Wuhan, y cuando después se pasó a Europa, en donde se declaraba el epicentro de la pandemia, después de que China había sido la expectativa mundial, y luego Estados Unidos se convertía en el epicentro de la pandemia, sin saber que Latinoamérica también se iba a inundar de esta pandemia, de la que empieza a salir poco a poco. 8 millones y más de contagiados en el mundo, así lo demuestra esta gráfica a la que le hemos dado seguimiento en todo este tiempo. Vean ustedes, este es el número, 8.018.742 casos son los que reporta el mundo en total. Y esta es la tabla que pues nos hace ver cómo Estados Unidos se convirtió en el país de mayor número de víctimas. Difícilmente al ritmo que llevamos alguien lo va a superar, porque tiene 2.113.000. Brasil tiene 883.000 contagiados en un segundo lugar, y Rusia, que creció muy rápidamente, se fue a 536.000 que reporta al día de hoy. Estados Unidos, Brasil, Rusia, pero India, con toda esta población que tiene 332.000. El Reino Unido, que tuvo muchos problemas también, con 298.000, y España, así como todos los países de Europa que empiezan a estabilizar su curva. De hecho, pues reportan ya muy pocos casos a diario, tanto de contagios como de fallecidos. Se queda con 244.000 aproximadamente, Italia con 237.000. Y aquí, lo que hemos señalado en otras ocasiones, Perú, el país de Latinoamérica que más contagios reporta, con 232.000. Luego siguen Francia, Irán, Alemania, Turquía, y el segundo país de Latinoamérica sería Chile, y México de tercero. México, con medidas nada congruentes, pues tiene una tercera posición. Todavía Chile, que es un país más organizado, tiene más casos que ellos. Interesante, pues quedará para el análisis todas estas medidas sanitarias que los diferentes países fueron tomando. El mapa de la pandemia, los 188 países, y esta cifra que es alarmante, el número total de muertes, 436.406, lo que hace suponer que pronto llegaremos al 500.000 de muertes en el mundo entero. Estados Unidos ha reportado 116.122 fallecidos, Brasil 44.000 prácticamente, el Reino Unido 42.000 prácticamente, Italia 34.000. Es un país que reportó muchos fallecidos, sin embargo le supera el Reino Unido con 41.000 a 34.000. Estamos hablando de 7.000 fallecidos de diferencia. Francia está después que Italia con 29.000, y lo de España está en 27.000 fallecidos. México tiene 17.580 fallecidos. Ahí hay una diferencia porque es el país de Latinoamérica que más número de fallecidos presenta. Bélgica con 9.661 y la India con 9.520. Y es aquí pues donde vemos el tipo de políticas que ha aplicado cada país, decíamos también con el número de fallecidos. Y esta última columna nos muestra cómo Estados Unidos tuvo esta epidemia y que no la supera todavía, con algunas dificultades para Nueva York, que es el de mayor número de muertes contra recuperados. Tienen 30.000 muertes, aunque ya se recuperaron 68.000. Ahí la situación empieza a revertirse, pero el número de muertes es el de mayor magnitud en toda la Unión Americana. Le sigue New Jersey con 12.000, Massachusetts, Indiana, Pensilvania, Michigan, y California pues está prácticamente ya más abajo en la lista de los estados de Estados Unidos con estas dificultades del COVID-19. Sin embargo, Estados Unidos prácticamente empieza a tomar o a retomar su actividad normal poco a poco, de lo cual seguramente iremos teniendo más noticias. Ahora pasamos a otras informaciones de interés, y precisamente este tema, el volver a una normalidad, como aquí se le ha dicho en Guatemala, la nueva normalidad. Y con el inicio de semana Europa comenzaba a reabrir precisamente sus fronteras internas al turismo local, aunque excluye algunos países, es decir, la Unión Europea entre sí, pues sí tiene algunas facilidades e irán por etapas, tal como veremos a continuación. Muchos países europeos están reabriendo fronteras entre sí
después de 3 meses de haber cerrado por la pandemia de coronavirus, restaurando la libertad de movimiento que se interrumpió abruptamente en marzo. Sin embargo, persisten algunas restricciones y no está claro cuántas ganas de viajar tendrían los europeos este verano, en un continente que en su mayor parte sigue cerrado a estadounidenses, asiáticos y otros turistas internacionales. Los controles de frontera para la mayoría de europeos se retiraron durante la madrugada del lunes en Alemania, Francia, Bélgica y Grecia. Casi 2 semanas después de que Italia reabriera sus fronteras, Grecia fue aún más lejos y está dispuesta a recibir a turistas de otros países como Australia, Nueva Zelanda, Japón o China. La isla de Santorini, una de las más turísticas de Grecia, recibe así a sus primeros visitantes, dividida entre la impaciencia por recuperar los ingresos y su habitual ajetreo y el miedo a contagios. También los primeros alemanes llegaron a las Islas Baleares, en España, luego de un proyecto piloto que recibirá un total de 11.000 turistas que eligen cada año la isla de Mallorca como destino en sus vacaciones. Además, España, que registró 27.000 muertos por coronavirus, adelantará al 21 de junio la reapertura de sus fronteras con los países de la Unión Europea, excepto Portugal. De esta forma, Europa está reabriendo sus fronteras internas tras meses de aislamiento para frenar la propagación del coronavirus. Un paso adelante que coincide con el miedo a una segunda ola en China y con la situación crítica en América Latina, aún en el ojo del huracán. El coronavirus sigue afectando de diversas maneras a todo el mundo. De hecho, este día se dio a conocer que luego de todo lo que se ha conocido sobre esta pandemia, también se deja al descubierto muchas fallas en los sistemas de salud. La lucha por detener al coronavirus está acelerando la propagación de otras enfermedades. A medida que los países pobres de todo el mundo luchan para contrarrestar el coronavirus, también están contribuyendo involuntariamente a nuevos brotes de otras enfermedades que son fácilmente preventivas por las vacunas y que en su mayoría ya estaban controladas en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud y la UNICEF advirtieron este lunes que la lucha por detener al coronavirus está acelerando la propagación de otras enfermedades, debido a que la pandemia podría extenderse rápidamente en los centros de vacunación. Muchos países los cerraron, incluso en los países que intentaron mantenerlos en marcha. La pandemia detuvo los vuelos de carga con suministros de vacunas y los trabajadores de la salud se desviaron para combatir el COVID-19. Ahora, la difteria está apareciendo en Pakistán, Bangladesh y Nepal. El cólera se encuentra en Sudán del Sur, Camerún, Mozambique, Yemen y Bangladesh. También se ha informado de una cepa mutada de poliovirus en más de 30 países. Y el sarampión también se está propagando en todo el mundo, incluso en Bangladesh, Brasil, Camboya, República Centroafricana, Irak, Kazajistán, Nepal, Nigeria y Uzbekistán. En Centroamérica, enfermedades como el dengue, chikungunya o varicela acechan a las poblaciones. La OMS considera que los obstáculos para reiniciar el control sobre esas enfermedades son considerables. Los suministros de vacunas aún son difíciles de conseguir y los trabajadores de la salud están cada vez más a tiempo completo contra el COVID-19. Sin embargo, muchos países aún no han sido golpeados con toda la fuerza de la pandemia, lo que debilitará aún más sus capacidades para manejar brotes de otras enfermedades. Informaciones que no dejan de ser alarmantes. Se recuerde que el día de mañana solo pueden circular, según las nuevas disposiciones presidenciales, los vehículos pares y, por supuesto, aquellos que distribuyan al personal de las diferentes empresas. María René. Asimismo, estas prohibiciones no afectan a las motocicletas y tampoco a los vehículos de alquiler. Así que nosotros estaremos hablando, por supuesto, más sobre este tema después de esta pausa comercial. No cambia, volvemos. Tal como le comentábamos, mañana martes 16 de junio comenzarán las restricciones parciales para la movilidad de los vehículos particulares según los dígitos numéricos de sus placas. Así las cosas, la Policía Municipal de Tránsito advirtió sobre operativos para hacer cumplir la disposición. Hola María René y televidentes de Noti7, buenas noches. Seguramente usted estaría atento o con la duda
de cómo es que van a actuar las autoridades de la Policía Nacional Civil y la Policía Municipal de Tránsito el día de mañana en adelante. Estamos hablando que a partir de este martes hasta el 28, pues ¿qué es lo que significa? Que ya la Policía Nacional Civil, y sépalo usted, ya tiene la boleta de remisión, quiere decir que ya tienen los talonarios en sus manos para poder aplicar la sanción correspondiente. Hemos hablado con el vocero de la PNC, Edwin Monroy, quien ya ha confirmado que a las comisarías de los diferentes departamentos, hablamos entonces de Guatemala, Zacatepeques, El Progreso y San Marcos, ya tienen los talonarios de las sanciones para poder aplicarlas, un número considerable. ¿Qué significa esto? Que si usted anda con la placa que no corresponde a ese día, pues estaría infringiendo el acuerdo gubernativo 273-98, artículo 184, numeral 3 de la Ley de Tránsito, lo cual le permite a la policía aplicarle una sanción de 500 quetzales, pero las placas, por aquellas personas que pues deciden alterar la placa o falsificarla para poder salir, esta multa o esta sanción no va solo de una multa económica, sino también genera un traslado inmediato al juzgado correspondiente, por lo tanto a prisión podría ser de 1 a 3 años a quien falsificare placas u otros distintivos para vehículos que las autoridades acuerden para estos o alterare los verdaderos. Repito y recuerdo, las motocicletas pueden circular sin ningún problema de 5 de la mañana a 6 de la tarde y quienes tienen permitido, los repartidores de medicina, comida rápida y ellos, pues también tienen permitido en el toque de queda, así es que lo pueden hacer sin ningún problema. Esto es lo que tenemos que hablar en este momento. Le hemos presentado a usted la boleta de los talonarios que ha recibido la Policía Nacional Civil, el comunicado de prensa del Ministerio de Gobernación y ahora usted ya lo sabe. Yo regreso al estudio principal. Buenas noches, María René. Samuel, muchísimas gracias por esta información importante para el día de mañana. Por favor, usted tómelo en cuenta para que mañana no tenga ningún tipo de problema policial como los que nos acaba de explicar nuestro compañero Samuel Orozco. Por aparte, continuamos con información de carácter nacional y es que derivado de la suspensión temporal de clases por el COVID-19, las prácticas supervisadas de nivel diversificado ya no se realizarán. Esto de acuerdo al acuerdo, de hecho, 1622-2020 del Ministerio de Educación. Para los practicantes docentes de la carrera de magisterio, las prácticas en casa se realizarán en 4 etapas. Observación, que acumulará los puntos obtenidos por el estudiante durante los meses de enero, febrero y marzo. La duración de esta etapa será de 60 horas. También estudio de casos, auxiliatura y docencia. En este último, los estudiantes que cuentan con medios digitales desarrollarán 5 planificaciones de clase con sus respectivas simulaciones. Para quienes no cuentan con medios digitales, elaborarán 5 planes de clase y 2 actividades educativas. En el caso de los estudiantes de las carreras de secretariado y peritos, la práctica se realizará en 2 etapas. En la primera de ellas deberán realizar 3 laboratorios con la valoración del 45% y la segunda un trabajo final que valdrá el resto del punteo general. Y para las carreras sin periodos semanales de práctica supervisada, los estudiantes desarrollarán un proyecto enfocado en la especialidad de la carrera. La evaluación será en 3 etapas. Estos son los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación para la evaluación de las prácticas en estudiantes de nivel diversificado para establecimientos públicos y privados. Por aparte, los dueños del negocio en el que hubo una fiesta clandestina el pasado viernes fueron citados por un juez municipal de Santa Catarina, Pinula. El pasado viernes un grupo de jóvenes participó de una fiesta clandestina en el interior de un local ubicado en el kilómetro 15.5 de carretera a El Salvador. Y este lunes, representantes del negocio comparecieron ante el juez de Asuntos Municipales y de Tránsito de Santa Catarina Pinula, Winfrey Estrada, para ser notificados sobre el proceso que se inició. Las sanciones pueden ser desde $500,000 de quetzales hasta el cierre definitivo del negocio. La resolución del juez se dará a conocer en los próximos 5 días hábiles durante una audiencia. No, en ningún momento pues ellos nos dieron alguna declaración alguna. Nosotros pues solo lo único que les dijimos pues fue que no podían hacer en este caso pues ninguna fiesta, ya que pues está debidamente prohibido, ¿verdad? También lo hacemos, solo se les hizo como una aclaración que recuerden que la idea de esto es que en estos tiempos pues hagamos las cosas bien. Sí, ahorita 5 días hábiles junto al juez municipal, ellos tomarán una decisión
esa decisión puede ser tomada dentro de 3 o 4 días, pero ellos se tienen que presentar de nuevo a la comuna dentro de 5 días, en donde también se puede poner una multa de 50 quetzales hasta 500,000 o bien el cierre del lugar. Esta comparecencia es de carácter administrativo, pues la citación penal debe realizarse a petición del Ministerio Público. Por aparte, pobladores de una comunidad en San Sebastián Retalhuleu están exigiendo el cierre de comercios ubicados en ese sector, pues comercializan bebidas embriagantes aún durante el toque de queda. Vecinos del asentamiento Línea Férrea del cantón Samalá 1 del municipio de San Sebastián Retalhuleu se reunieron con autoridades de la PNC y representantes del COCODE del lugar para exigir el cierre de 2 negocios clandestinos donde se comercializa licor. Según los afectados, estos negocios atraen a personas que llegan a comprar licor, incluso se quedan bebiendo en las calles, lo que provoca que la integridad física de los que allí residen estén en peligro. Se enteraron de plano que andaba la policía acá porque se fueron. Aquí cuando nosotros subimos para la reunión de arriba, habían más de 20 personas ebrias. El problema está en que los vecinos tienen niños, hay señoritas, hay adolescentes, y las personas ebrias se ponen ahí a hacer su necesidad y eso es lo que no queremos, ¿verdad? Mal ejemplo para los niños. Otra de las cosas, eso no es bueno, estamos cerca de la escuela. Estamos en una emergencia por el COVID-19 y según los lugareños, quienes llegan a comprar licor llegan sin mascarillas, son personas que residen en las aldeas y lugares cercanos. Además se ha observado a pandilleros. En este caso lo que estamos pidiendo es el cierre definitivo de centros de expendio de licor clandestino, tanto de bebidas destiladas como artesanales, porque estas bebidas aún en tiempo de coronavirus están viniendo muchas personas del centro de aquí del municipio y de aldeas aledañas, donde vienen a dañar más que todo la imagen del sector. Estábamos en una vida pacífica acá, sin embargo se han visto bastantes altercados, enfrentamientos físicos, verbales, incluso hay amenazas y hay denuncias de muerte ya. Entonces lo que queremos nosotros es como COCODE, pacificar este sector. En la reunión que se realizó participaron una buena cantidad de vecinos. Posteriormente se visitó los lugares señalados y se les notificó a los propietarios de los negocios que dejen de operar, de lo contrario se tomarán medidas drásticas. Con imágenes de Adán Tumín reportó Mario Tumín. Este día en Suchitepeques inició el programa temporal de asistencia alimentaria para el área rural. Iniciando el programa de asistencia alimentaria, el programa de apoyo alimentario rural, que indudablemente va a beneficiar a muchas familias. Pero quisiera hacer algunas reflexiones en relación a esto. Hoy estamos en una época de emergencia, una época inusual en la vida de todos nosotros. Y el mundo nos está desafiando para ver qué tan capaces somos como seres humanos para voltear a ver a nuestros semejantes, a las personas que sufren más. Casi que ningún departamento se escapa a los desafíos de las limitaciones de muchas personas. Tenemos que identificar una serie de elementos que nos permitan la logística de traslado de alimentos, que tenemos que ver, pero una serie de cosas, pero también tenemos que ver al ser humano y que demanda una asistencia especial. En este programa nos estamos comprometidos a apoyar a las comunidades. Nosotros estamos asistiendo el MAGA a pobladores eminentemente del área rural, aquellos que no tienen energía eléctrica, aquellos que tienen adultos mayores, aquellos que tienen niños con riesgos nutricionales. Personeros del Ministerio de Economía y Pronacom dieron a conocer que las empresas apegadas al Fondo de Protección del Empleo deben actualizar sus datos constantemente.
Desde este martes a partir de las 7 de la mañana, las empresas que aplicaron al Fondo de Protección al Empleo deben actualizar en línea la planilla de sus empleados suspendidos para recibir los pagos del 1 al 15 de junio, señalaron autoridades económicas. Hasta el momento, poco más de 110,000 trabajadores están suspendidos y se encuentran dentro de los beneficiarios. El pago a cada colaborador es de 75 quetzales diarios y corresponden a los pagos por cesantía laboral que se está efectuando a través del Crédito Hipotecario Nacional CHN. La mayoría de empresas beneficiadas corresponden al área de comercio, restaurantes, hoteles y transporte. 4 personas resultaron con quemaduras en el cuerpo a causa de una explosión dentro de su panadería en la zona 17. Bomberos municipales acudieron a una panadería ubicada en Sabana Arriba, en la zona 7, lugar en el que se registró una explosión por fuga de gas. En el incidente, una pareja y sus 2 pequeños hijos resultaron con quemaduras de 2º y 3er grado, siendo trasladados de inmediato a un centro asistencial. Curiosos comentaron que los heridos son propietarios de la panadería en donde se originó el estallido y según las versiones, ellos realizaban el cambio en el cilindro de gas para continuar con la producción de pan, pero la fuga desató una fuerte explosión. Además de los 4 heridos, el incidente dejó 2 motocicletas y un vehículo destruidos. Y por aparte, pobladores del Estor Izabal están solicitando al gobierno central que imponga un estado de sitio en ese municipio, debido a que personas desconocidas llevan semanas instalando bloqueos carreteros para cobrar la circulación vehicular. Los constantes bloqueos en el municipio de El Estor Izabal han originado que el fin de semana se llevaran a cabo un promedio de 3 caminatas pacíficas por pobladores y trabajadores de negocios y empresas del municipio estoreño, quienes están en contra de estos bloqueos porque dañan la economía del municipio. Solicitan que las autoridades tomen control de esta situación. Se han venido dando bloqueos, entonces ya estamos cansados de pagar 40 a 50 quetzales las pasadas y nos hemos visto afectados casi la mayoría del pueblo, comerciantes que quisieran pasar con sus productos, pues se les es difícil. A que el señor presidente nos ayude a que ponga un estado de sitio y que hagan capturas. Las personas que bloquean los ingresos al municipio de El Estor es un grupo minoritario. Autoridades locales ya les llevaron víveres en varias ocasiones, como ellos lo solicitaron, pero no han cumplido con su parte, que es quitar los bloqueos del lugar. Ya 32 días con estos bloqueos en el municipio de El Estor. Pobladores inconformes que han hecho caminatas en la población solicitan el retiro de estos bloqueos a las autoridades, la libertad de locomoción y que persista la paz en el municipio de El Estor. Desde Izabal, reporta Carlos Cruz. Tenemos reporte de un percance sobre una carretera interdepartamental de Quiché que cobró la vida de una mujer que viajaba a bordo de una motocicleta. Un lamentable accidente ocurrió en el kilómetro 174 de la ruta que comunica de Santa Cruz del Quiché hacia el municipio de Chiché, a la altura de la comunidad Cucabac II. En este lugar, un vehículo tipo pick-up cuyo piloto aparentemente conducía bajo efectos de licor, arrolló a una mujer que viajaba en una motocicleta, quien resultó gravemente herida y fue trasladada hacia el hospital regional a bordo de una unidad de bomberos municipales departamentales. Lamentablemente, falleció a su ingreso a ese centro asistencial. Fue identificada como Catarina Xiomara Castro Zacarías, de 21 años. Mientras tanto, la Policía Nacional Civil reporta la captura del piloto responsable, quien además de arrollar la motocicleta, destruyó un poste del tendido eléctrico y luego se empotró contra un árbol. El paso vehicular por esa importante carretera quedó restringido por varios minutos. Reportó desde Quiché, Oscar Toledo. Pobladores de la cabecera departamental de Retaluleu piden a las autoridades poder de una manera u otra ver qué está pasando en el cruce de la muerte, ya que en este lugar se dan muchos percances.
El cruce que ustedes observan a mis espaldas se ubica sobre la 6ª calle y 9ª avenida, zona 1 de Retaluleu. En los últimos años pues, se ha vuelto un cruce bastante peligroso. Los vecinos de este lugar le han llamado como el cruce de la muerte. A diario ocurren accidentes de tránsito, pero el más reciente ocurrió hace algunos días, donde un joven transitaba en su motocicleta y fue embestido por una camionetía cuyo piloto no respetó el alto. La persona salió elevada y pegó en un paredón. Los socorristas lo trasladaron hacia la emergencia de un centro asistencial, pero debido a la gravedad de las heridas, este falleció. Fue identificado como Juan Hidalgo. Sus familiares exigen justicia, al igual que los vecinos exigen a las autoridades municipales a que se tomen cartas en el asunto, colocando túmulos o alguna señalización más grande para que los pilotos respeten el alto y así evitar este tipo de tragedias. En esta esquina hay una señal que dice un alto, ¿va? Y aquí toda la ley uno tiene que parar. Y el que viene de allá para acá, toda la vida trae la vía, ¿va? Y yo lo que recomiendo sería que estén cuidando aquí, o sea, un PMT, para que se dé cuenta de lo que está pasando y que ya no haya ningún accidente sobre eso, ¿va? Y es lamentablemente lo que le sucedió al cuate ese, ¿va? Pues lamentablemente lo arremangó el carro, ¿va? Pero el carro tuvo la culpa porque el motorista llevaba la vía. Se han asignado 2 policías municipales en el lugar para que verifiquen a que los pilotos respeten el alto. Además, se tiene conocimiento que de parte de la comuna se repararán los vibradores que personas malintencionadas retiraron de allí. Se buscan las formas de evitar accidentes en pleno centro de la ciudad, ya que según las autoridades no es el único punto donde surgen accidentes viales. Porque por eso es que frecuentemente hay accidentes, ¿va? Entonces para poder evitarlo, va a poner semáforos o poner policías de tránsito, va, que vigilen el paso de cada vehículo conforme su vía. Mario Tumín. En nuestro punto final, 2 hombres de origen centroamericano que migraban de forma ilegal hacia los Estados Unidos fueron capturados en Huehuetenango tras ser acusados de incurrir en varios delitos. Edwin Alexander Folden Arias, de 38 años, y Carlos Rivera, de 37, ambos de nacionalidad hondureña, fueron detenidos en la zona 1 de Huehuetenango tras ser denunciados por varios vecinos, ya que fueron víctimas de asalto a mano armada. Según el informe policial, los sujetos aprovechaban para cometer asaltos cuando el semáforo marcaba rojo. Los uniformados acudieron al lugar y sorprendieron a los extranjeros cuando de manera violenta exigían dinero a los pilotos, por lo que procedieron a detenerlos. Ambos negaron las acusaciones de la PNC. Por su parte, Arias indicó que viajaba rumbo al país del norte y debido al COVID-19 no pudo continuar y en este departamento no ha conseguido trabajo. Mientras que Rivera manifestó que desde hace varios años vive en México y viajó a Honduras para visitar a sus padres, pero no ha podido regresar a Chiapas con su esposa e hijos por la pandemia. En Huehuetenango reporta Daniel Méndez. Estas imágenes y esta nota nos hace ver que sigue el flujo de migrantes hacia los Estados Unidos a pesar de las condiciones por las que atravesamos. Y por cierto, amigos televidentes y María René, es importante acatar las disposiciones presidenciales que rigen a partir de mañana y sobre todo evitar los contagios, María René. Debemos recordar que esas disposiciones no aplican para los vehículos de renta y tampoco para las motocicletas. Sin embargo, es importante que sigamos protegiéndonos y sigamos realmente en la lucha contra esta pandemia. De esta manera, pues llegamos ya al final. Como siempre, Luis, es un gusto poder informar con usted. Así es, María René. Incluso los vehículos que ya contaban con sus permisos por las diferentes actividades a las que se puedan dedicar, pues también están exonerados, pero los demás a cumplirlo es por el beneficio de todos. Evitemos que la pandemia siga creciendo y ojalá sean mejores días para Guatemala. Les agradecemos por su atención. Entonces será hasta mañana. Muy buenas noches. Feliz noche.